Ok, muy buenos días. Les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a seguir avanzando sobre estos pasos de la prueba de hipótesis. Hoy vamos a concluir con ellos y vamos a dar algunos ejemplos tanto en G asterisco Power como en Jamovi, ok, con un paquete que se llama JPower, perdón. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos platicado es este tamaño de la muestra va a estar determinado a partir de las diferentes preguntas que nosotros tengamos con respecto a cuáles son las hipótesis nulas, cuál es la hipótesis nula, cuál es la hipótesis alternativa, cuál es el riesgo que estoy dispuesto a tomar, y el alfa o beta, depende cuál de los dos yo quiera fijar. En particular, siempre lo más tradicional es fijar alfa, ya sea en punto 0.5, que es lo convencional en psicología, o en punto 0.1, si queremos ser más exigentes en la búsqueda de información. Después, posteriormente, vimos que era importante escoger el estadístico que nosotros íbamos a ocupar. Ese estadístico podía ser de tipo normal, de tipo Z, de tipo T, de tipo F, es lo que nosotros íbamos a estar teniendo, considerando para los estadísticos, ¿verdad? Y además habíamos visto también en esa parte que para escoger el estadístico necesitábamos una ciertas suposiciones, ¿verdad? Que nosotros íbamos a considerar, ¿ok? Y nuevamente estábamos viendo esta parte de la paso 5. Entonces, antes de pasar al paso 6, que nos va a concluir esta prueba de hipótesis, quiero compartir con ustedes en esta parte que yo les comento de G asterisco Power y Jamovi, les quiero compartir en cada uno de ellos algunos aspectos importantes, ¿sale? Entonces, permítanme, voy a compartir primero con ustedes G asterisco Power, ¿ok? Estoy abriendo la pantalla, compartiendo la pantalla, perdón. Listo. Entonces, aquí teníamos G asterisco Power, lo pueden ustedes ver en su pantalla, ¿sale? Entonces, vamos a escoger nuevamente el de la vez pasada, que eran las pruebas T. Habíamos escogido las medias en dos medias independientes. Recuerden que el contexto era, tengo una terapia y tengo un grupo de control, entonces voy a comparar dos medias, ¿ok? Y habíamos dicho que lo íbamos a hacer a dos colas, porque estábamos pensando que la terapia iba a tener efectos distintos del grupo de control, pero que no sabíamos exactamente si iban a ser mayores o menores, ¿ok? Y seleccionábamos el potencia estadística a priori, es decir, calcular el tamaño de la muestra dado lo previo. Quiero recaer en una parte importante, que es esta parte del tamaño del efecto. El tamaño del efecto, ¿de dónde lo podemos tomar? Porque esa pregunta puede surgir. Recuerden que el tamaño del efecto es el porcentaje o la magnitud en la que el estudio tiene una significancia práctica. Es decir, es la que me dice cuánto del resultado final que yo veo, cuánto sí se debe a mi intervención. Mientras que la significancia estadística, que es el P, tiene que ver con, teóricamente, si hay alguna diferencia, el tamaño del efecto tiene que ver con si en la práctica tiene una diferencia. Es decir, hagan de cuenta que yo hice la terapia y me sale un tamaño del efecto grande. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que del cambio que yo estoy viendo en mi variable dependiente, que pueden ser síntomas depresivos, estado de ánimo, mejoramiento, desempeño académico, el cambio que yo estoy viendo en esa variable, lo que me dice el tamaño del efecto es que ese cambio se debe a lo que yo hice, ¿vale? Entonces, entre más grande sea el tamaño del efecto, eso quiere decir que más efecto, más, ¿cómo se podría decir? Más claro yo puedo ver que lo que yo estoy haciendo, la manipulación de la variable que estoy haciendo, es la que está produciendo ese cambio, ¿sale? Entonces, entre más grande es el tamaño del efecto. Ahora, ¿de dónde va a salir ese tamaño del efecto previo? Porque pues nosotros vamos a poder calcular nuestro tamaño del efecto de nuestro experimento, y eso lo vamos a ver más adelante. Conforme yo haga mi experimento, al final me va a dar el P menor de 0.05 y además me va a dar el tamaño del efecto. Bueno, ese es el tamaño del efecto de mi investigación. Pero aquí estamos antes de hacer la investigación. Entonces, ¿este tamaño del efecto a priori quién es? Bueno, resulta que ese tamaño del efecto a priori tiene que ver con los trabajos previos. Hagan de cuenta que yo me basé en algún artículo de hace 10 años y hicieron tal cosa. Y calcularon el tamaño del efecto tal. Entonces, ese tamaño del efecto que ellos sacan es el que a mí me sirve como el tamaño del efecto a priori. Ahora, vamos a suponer, porque no es una práctica común, debería ser y cada vez lo está haciendo más, pero no es tan común que la gente reporte el tamaño del efecto. ¿Qué pasaría si no reportan el tamaño del efecto? Y les quiero mostrar. Aquí hay una ventanita que dice determinar. Entonces, ustedes le dan ahí clic
Les voy a mostrar, déjenme ver porque creo que no lo muestra. Bueno, sale una ventana emergente. Déjenme compartir mi pantalla completa, déjenme ver para que ustedes lo vean, porque creo que no se ve en aquí. Ok, nada más si me indican en el chat si se ve esta parte de una ventanita emergente que salió del Gastrisco Power, una ventana adicional. Ok, perfecto, gracias. Sí, es que no la podía compartir, pero ahí está. Entonces, si no tuviéramos el tamaño del efecto del artículo, lo que me permite es calcularlo. Entonces, yo puedo sacarlo a partir de la media del grupo 1, la media del grupo 2, la desviación estándar del grupo 1, la desviación estándar del grupo 2, y me va a calcular el tamaño del efecto. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, si tuviéramos 0, 1, punto 5, punto 5, y le digo calcular, ahí lo calcula tamaño del efecto 2. ¿Sale? Y entonces ya podemos calcularlo y transferirlo. ¿Ok? Entonces, esta es una opción bastante interesante e importante en ese sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a volver a esto. ¿Ok? Entonces, este determinar me ayuda a calcular el tamaño del efecto. Luego, vamos a poner, recuerden que ahí dice la convención, punto 20 pequeño, punto 50 mediano, punto 80 grande. Vamos a dejarlo ahí, ¿sale? La probabilidad de error, recuerden que lo ponemos en 0.80. Y lo que les quería mostrar acá, que es importante ver, es nuevamente cuando tenemos ya el tamaño crítico y demás, estas dos gráficas, y lo voy a señalar aquí, me va a dar algo que se llama valor crítico, ¿sale? Esta T crítica. Este valor va a jugar un papel muy importante porque tiene que ver aquí dónde está localizado para ver si nosotros vamos a rechazar o no una hipótesis nula. Ahora, esto lo va a hacer el programa de manera automática, pero sí es importante que ustedes entiendan, y lo vamos a ver cuando empecemos con la prueba T de la próxima sesión, qué es lo que hace este valor crítico, ¿ok? Bueno, ahora voy a hacer este mismo en Yamovi. Entonces, fíjense bien, tomamos de la familia de las T's, tomamos diferencias entre dos medias independientes y el a priori para calcular el tamaño de la muestra. Dos colas, punto 5, punto 05, punto 81. ¿Sale? Entonces vamos a Yamovi. Entonces en Yamovi ustedes van a tener, este es Yamovi, ya lo hemos visto en alguna ocasión. Yo tengo aquí todos los paquetes precargados y si le doy en esta cruz azul que está de este lado, me va a decir que cuáles son los instalados y cuáles son los que voy a manejar. Entonces si le pongo aquí en Yamovi Library, ustedes van a ver una nueva ventana emergente, ¿ok? Espero que sí la estén viendo en su pantalla. ¿Sale? Entonces, esta pantalla emergente que resulta, ustedes van a tener todos los paquetes que tiene disponible Yamovi. ¿Sale? Entonces, el paquete que yo les recomiendo para esta parte se llama JPower. Entonces, JPower lo van a encontrar aquí más o menos luego. Aquí está, JPower. Entonces, lo instalan y este paquete cuando se instale, lo que se va a ver es aquí. Aquí está, JPower. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar clic y me van a aparecer tres pruebas distintas. Pruebas T independientes, pruebas T emparejadas o pruebas T de una muestra. Entonces le doy en donde dice pruebas T independientes y me aparece el siguiente diálogo, ¿sale? Entonces yo quiero calcular el tamaño del efecto, ¿ok? Entonces el tamaño del efecto, ¿cuál es el efecto? Punto 5. La potencia estadística deseada le voy a dejar punto 80. 0.80. ¿Ok? Luego el tamaño del grupo 1, bueno, pero el tamaño relativo del grupo 2 con respecto al grupo 1 es lo que G asterisco Power le llama el radio de alocación. Entonces le voy a dejar 1, porque recuerden, pensamos que los mismos tamaños. Luego el error de tipo alfa, 0.05 y a 2 colas. ¿Sale? Y le voy a decir que me dé las curvas y la demostración. ¿Sale? Entonces, esto es lo que hace Yamovi. Quiero que vean cuál es el tamaño de la muestra. 64, 64. Voy a ver qué pasa en G asterisco Power. En G asterisco Power tiene 64, 64. ¿Sale? Tamaño de la muestra, este pedacito que está acá. 64, 64. Entonces, son dos maneras de calcularlo. ¿Por qué les doy alternativas? Porque a lo mejor ustedes instalan mejor Yamovi o instalan
G asterisco power, el que ustedes instalen, pero en realidad da igual. Y este puede hacer algunas gráficas de contorno para ver cuáles son el punto ideal para la potencia estadística, y tiene también su gráfica de demostración de la potencia, como el que tenía en el caso de G asterisco power. ¿Sale? Entonces, el que ustedes gusten usar, los dos son muy buenos para determinar estos tamaños de la muestra de manera a priori, si nosotros conocemos estos valores. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto nos va a ayudar a concluir esta parte del paso número 5 del tamaño de la muestra. ¿Ok? No sé si haya alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Entonces, esto es importante, este paso va a ser muy importante por lo siguiente. Continúo. Perfecto. Entonces, el paso número 6 que nosotros vamos a trabajar es el de la toma de decisión. ¿Cuál es la toma de decisión que vamos a tener aquí? Es qué hacemos con la hipótesis nula. Esa es la decisión que tenemos que tomar. O sea, tenemos una hipótesis nula y esta hipótesis nula tenemos que rechazarla o fallar en rechazarla, ¿se acuerdan? Y esto va a depender del nivel de alfa que yo haya tomado. Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Es rechazo la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa o fallo en rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que ya habíamos platicado desde hace tiempo, pero que va a comprender el paso número 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa rechazar la hipótesis nula? Pues significa, como ya lo vimos cuando vimos los tipos de errores, significa que la hipótesis nula es falsa y por lo tanto tenemos que descartarla a favor de la hipótesis alternativa, que sería cuando hay diferencias, ¿sale? Entonces hay diferencias y entonces podemos hacer eso, ¿sale? ¿Ok? Entonces tenemos ahí esta parte de la hipótesis nula. Y el fallar en rechazar la hipótesis nula, decíamos que la hipótesis nula era verdadera, ¿ok? Entonces cuando la hipótesis nula es verdadera, entonces no la podemos rechazar y por lo tanto no habría ningún efecto o ninguna diferencia, ¿sale? Y lo que decíamos es que cuando tenemos una hipótesis mayor de 0.05 en la cual no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces el resultado no se puede llegar a una conclusión. Se dice que es una conclusión, no hay, es poco concluyente o es una decisión indefinida. Y aquí les quiero comentar algo muy, muy importante con respecto a esto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del problemita que yo les dejé en Classroom y para lo cual yo les compartí un video? No sé si me puedan indicar en el chat si pudieron ver el video explicativo de algunos problemas de lo de rechazar y fallar en rechazar, pero este es la idea básica detrás de la toma de decisión, ¿sale? O sea, nosotros vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer para poder trabajar en esta hipótesis nula, esta hipótesis alternativa, ¿sale? ¿Sí pudieron ver el videito? Sí, le subí exactamente, Elena, le subí un tutorial en YouTube. Eran dos ejercicios. Hacía uno, bueno, hacía el del problema de Classroom y hacía otro más que tenía que ver con dos terapeutas que estaban comparando sus predicciones con respecto a síntomas. No sé si lo pudieron ver. Ajá, exacto, ese exactamente, Rodolfo. ¿Sale? Entonces tenemos gracias, perfecto. Ese es el ejemplo que yo les quería mostrar para esta parte de la toma de las decisiones, ¿sale? De cómo hacemos lo de la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, ¿sale? Entonces ese es el ejercicio que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿de dónde surge esto? Y esto yo sé que no es tan fácil de entender, no es tan intuitivo y eso es importante que ustedes lo sepan, pero donde lo vamos a entender muy fácilmente es cuando veamos las diferentes pruebas, la prueba T, la ANOVA, que son los dos que vamos a revisar particularmente, y ahí se va a entender esta parte de qué es fallar en rechazar o qué es rechazar una hipótesis nula. ¿Sale? Entonces eso es importante. En su momento lo vamos a llegar a tomar. Pero una cosa que les quiero comentar es algo que decía Cohen. Cohen también trabajos muy importantes, el de los de Cohen, hacia mucha de la estadística que nosotros conocemos en psicología. Y él lo que decía es que hay tres recomendaciones para la hipótesis nula, para la prueba de significancia de la hipótesis nula, que son
primero entender que no hay una alternativa mágica para la hipótesis, la prueba de hipótesis nula. Aunque después veremos más adelante, hacia el final del curso, que hay algunas pruebas que se llaman bayesianas, las cuales nos ayudan a aliviar estos problemas. ¿Sale? Como segunda parte está el hacer un análisis factorial que se le conoce, o un análisis exploratorio de los datos. ¿Qué nos permite hacer este análisis exploratorio? Bueno, entender qué tipo de datos tenemos, si hay datos perdidos, si hay datos extremos y los patrones que existen entre ellos. ¿Sale? Y como tercer punto, nos pone el hecho de calcular los tamaños del efecto, lo que hemos estado platicando. Y algunos otros autores, como Tukey y Jones, hablan de calcular algo que se llama los límites de confianza o los intervalos de confianza. ¿Sale? Entonces, estos pasos son importantes para la prueba de hipótesis y los vamos a ver en las siguientes sesiones cuando empecemos con prueba T y demás. ¿Sale? Además, ¿cómo surge esta idea de la prueba de significancia de hipótesis nula? Bueno, ustedes han oído hablar de Pearson, porque está la correlación de Pearson, pero hay otros personajes importantes en esta historia, como Ronald Fisher y Jerzy Newman, que trabajaron mucho sobre estas estadísticas, y ellos tenían dos visiones distintas, y nada más se las quiero platicar a manera de historia. Fisher tenía la idea de que teníamos que calcular probabilidades para evaluar la evidencia, mientras que Pearson y Newman estaban en la idea de que había que hacer hipótesis. Entonces, la prueba de significancia de hipótesis nula, la que nosotros ahora usamos, es una combinación de ambas visiones, de la de Fisher y la de Pearson, que es el valor de la probabilidad P como un índice del peso de la evidencia en contra de la hipótesis nula. Es decir, comparar hipótesis a partir de la probabilidad. Y hay un libro, perdón, hay un libro que se llama no me acuerdo si es la historia del té, no recuerdo ahorita cómo se llama el libro, pero habla sobre cómo Fisher llegó a estos cálculos de la probabilidad. Y lo que dijo fue lo siguiente, cuenta la historia, obviamente, que en la época de Fisher, él estaba trabajando con algunas cosas, y una mujer le dijo que ella podía determinar en una taza de té si se había preparado la taza de té cuando en Inglaterra se le pone es muy común que se le ponga leche al té. Entonces, ella podía distinguir si se ponía la leche antes o después que el agua. Entonces, esa era la idea que ella tenía, ¿no? La declaración que ella hizo. Yo puedo determinar, probando una taza de té, si la leche se puso antes o se puso después. Entonces Fisher dijo, pues vamos a calcular la probabilidad de que eso sea cierto. Entonces hizo un experimento en donde le puso 2 tazas de té. Entonces fue haciendo la probabilidad y dijo, bueno, la probabilidad de que haya sabido que sí era antes la leche o después la leche es un medio. Y así, y fue aumentando el número de tazas hasta que llegó a determinar algunas probabilidades. Y la probabilidad y los ejercicios que se pueden hacer es llegar a que la probabilidad de que lo diga, porque sí sabe que es antes la leche del té, tenía que ver con el punto 0,5, ¿sale? Entonces es una historia, digo, probablemente no sirve para mucho en las cuestiones prácticas de la investigación, pero es históricamente interesante saber cómo es que surgen estas ideas, ¿sale? Bueno, entonces los principios básicos de esta hipótesis nula, que es lo que nos va a guiar para hacer la investigación, es que se asume que la hipótesis nula es verdadera, y a partir de la prueba vamos a ver si es cierto. Se ajustan nuestros datos al modelo estadístico y se observa que también está ajustada. ¿Se acuerdan cuando revisábamos lo de las distribuciones que les dije? Los datos, ¿a qué se parecen? ¿Sale? Y se acuerdan que sacamos GeoGebra para ver las diferentes distribuciones. Bueno, ese es el paso número 2, es a qué se ajustan mis datos. Paso número 3, para determinar que también se ajustan los datos, se calcula la probabilidad. Esta P, este valor de P, y ya sabíamos que este o era mayor de 0.05 o menor de 0.05, dependiendo si la hipótesis nula iba a fallarse en rechazar o se iba a rechazar. Y si la probabilidad era muy pequeña, entonces se concluye que el modelo se ajusta a los datos y entonces asumimos la predicción inicial como verdadera, es decir, la hipótesis alternativa. ¿Sale? Entonces, lo que nos dice Fields también, y si es importante, es que en vez de estar hablando de aceptar o rechazar hipótesis, tenemos que hablar de la chance, de la probabilidad de obtener los datos que recolectamos asumiendo que la hipótesis nula es verdadera.
De hecho, hay mucha gente que dice que esta prueba de hipótesis nula es algo así como la probabilidad de mis datos dada la hipótesis nula. Mientras que el enfoque bayesiano es la probabilidad de mi modelo dado mis datos. Entonces, bueno, depende de las visiones que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, una cosa que vamos a hacer, esto ya lo voy a comentar para la siguiente sesión, es estos estadísticos de prueba que nosotros vamos a utilizar para calcular estos 6 pasos. ¿Cuáles son los primeros, de los primeros que vamos a ocupar? Los que se llaman las pruebas T, ¿sale? Entonces voy a empezar la siguiente sesión con esta diapositiva y vamos a ir avanzando hacia los modelos de las pruebas T, ¿ok? Entonces, bueno, nos quedan 9 minutitos, pero quisiera que en estos minutos que nos restan me puedan ayudar a indicarme algunas dudas que tengan con respecto al ejercicio que hicimos de actividad, ya sea en Quizzes o el que hicimos en Classroom.